el análisis hermenéutico de este texto que es El Mercader de Venecia. Bueno, entonces actualizando pues la historia, para los que se conectan hasta ahora a la historia o los que no han visto los videos y demás. Bien, tenemos el asunto de un negocio entre Shylock y el judío y Antonio, ¿sí? Un cristiano, en Venecia, donde él le pide al judío, Antonio le pide al judío, a Shylock, una cantidad de dinero, unos ducados, con la garantía el, de que tiene unos barcos, de que posee unos barcos, y que con esos barcos pues va a solventar la deuda lo más rápido posible. El judío, muy locuazmente diría yo, le pide a cambio de garantía que si no puede pagar, pues que tiene que, o sea, si no tiene la plata, pues que pagues con 1 libra de carne de su cuerpo que él escogerá para consagrar esta deuda. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado está la historia de Porcia, que tiene como una, para ella en algunos momentos lo ve como una maldición, porque pues su padre ha dejado como herencia, pues la dote que la acompaña a ella, ella es rica, pero el futuro marido debe elegir entre 3 cofres y si escoge el cofre adecuado, pues va a encontrar el retrato de Porcia y si no, pues va a obtener una recomendación filosófica para retirarse dignamente. Y pues ya pasó el príncipe de Marruecos y pasó otro príncipe, entonces el morito, el morochito le fue mal, ¿sí? Porque él creyó que el asunto era con el oro y luego vino el otro que no me acuerdo de dónde era que es, y también le fue mal porque escogió la plata. ¿Sí? Entonces ya todos pues dedujimos, como diría elemental mi querido Watson, que la foto de la muchacha debe estar en el de plomo. Pero el asunto no es que esté ahí, el asunto es que los personajes no lo saben y ellos tienen que elegir a partir de, digamos, la selección de la información que van recibiendo, ¿sí? O sea, de que ellos consideran de su realidad. Entonces, por el otro lado de la historia, que es como la historia antagónica, está esta muchacha Jessica, que está cometiendo doble delito. Sí, o sea, esa sí es delincuente total. ¿Por qué? Porque está robando la plata de la dote que no es de ella, sino que es del papá. ¿Mm? Y del futuro marido, porque estamos en tiempos isabelinos, entonces las mujeres pueden tener plata, pero no es de ellas. O sea, no disponen de ellas, eso pasa a ser del marido. Entonces ella salió y se voló con una cantidad de plata y adicional a eso se va a convertir a cristiana. Entonces eso pues tiene alborotado al pueblo. Entonces todo esto se da geográficamente en Venecia, que es un puerto que es bastante rico y demás. Entonces ahí va la historia. Ahí terminamos el acto primero y el acto segundo. Dramatúrgicamente entramos a la zona del conflicto. ¿Sí? Por tanto, pues esta lectura va a ser larga, dura 27 minutos porque tenemos que leer las 2 escenas para poder dejar las 2 escenas siguientes. Entonces les voy a pedir paciencia, que vayan escuchando con atención para que no pierdan el hilo. Voy a quitar aquí el recurso de mi cámara y que nos lea la IA para no incomodarlos. Entonces que le pongan volumen allá. Permítame. Entonces vamos a leer la escena 1 y la escena 2 del acto tercero de Shakespeare. O no lo va a leer la IA. Entonces, eso va por acá. Me hacen el favor por allá, quien tenga. Don Hernando, ¿cómo me le ha ido? Buenas noches. Ay, Me da el discúlpeme, favor, buenas noches. me cierra su micrófono ahí con cariño. Listo. Entonces, me confirman con una manito arriba si están escuchando el audio. Nerissa. Oh señor amor, haz que sea ¿Me Basanio, escucha? salen. Acto tercero, escena y Venecia. Una Gracias. calle. Entran Salanio y Salarino. Salanio. Hola, ¿qué noticias hay de Rialto? Salarino. Pues bien,
todavía corre el rumor, sin que sea desmentido, de que un buque ricamente cargado de Antonio, ha naufragado en el estrecho. En los Goodwins, que tal es el nombre del sitio en que se ha sumergido. Un escollo peligroso y fatal, donde los cascos de una multitud de grandes barcos han encontrado su sepultura, según se dice, si mi compadre el rumor es un honrado individuo fiel a su palabra. Salanio. Quisiera que en esta circunstancia fuese tan embustero como la más embustera comadre que haya ingerido jengibre o hecho creer a sus vecinas que lloraba por la muerte de su tercer marido. Pero sin incurrir en prolijidad, o desviarnos del camino principal de la conversación, la verdad es que el buen Antonio, el honrado Antonio, que no tenga un epíteto bastante honorable para acompañarlo a su nombre. Salarino. Veamos, llega al final. Salanio. A. ¿Qué dices? Vaya. El final es que ha perdido un bajel. Salarino. Quisiera que ese fuese el final de sus pérdidas. Salanio. Déjame decir muy aprisa amén, no sea que el diablo destruya el efecto de mi plegaria, porque ahí lo tienes, que llega bajo la figura de un judío. Entra Siloc. Hola, Siloc. ¿Qué novedades hay entre los mercaderes? Siloc, estáis enterados mejor que nadie, de la fuga de mi hija. Salarino. Es cierto, por mí, conozco al sastre que ha confeccionado las alas con que ha huido. Salanio. Y Siloc, por su parte, sabía que el ave tenía plumas, y es natural en las aves abandonar su nido cuando tienen plumas. Siloc será condenada por eso. Salarino. Indudablemente, si el diablo pudiera ser su juez. Siloc. Mi carne y mi sangre rebelarse así. Salanio. Fuera, vieja carroña. ¿Es que se revela eso a tu edad? Siloc. Digo que mi hija es mi carne y mi sangre. Salarino. Existe más diferencia entre tu carne y la suya que entre el ébano y el marfil, más diferencia entre vuestras dos sangres que entre el vino tinto y el vino del Rin. Pero, decidnos, ¿habéis oído o no decir que Antonio había tenido una pérdida en el mar? Siloc. Que hay otro buen negocio más para mí. Un quebrado, un pródigo, que apenas se atreve a asomar la cabeza por el Rialtou. Un mendigo, que tenía costumbre de venir a hacerse el elegante en el mercado. Que tenga cuidado con su documento. Tenía el hábito de llamarme usurero, que tenga cuidado con su pagaré. Tenía la costumbre de prestar dinero por caridad cristiana, que tenga cuidado con su papel. Salarino. Va. Estoy seguro de que, si no está en regla, no le tomarás su carne. ¿Para qué sería buena? Siloc. Para cebar a los peces. Alimentará mi venganza, si no puede servir para nada mejor. Ha arrojado el desprecio sobre mí, me ha impedido ganar $500,000. Se ha reído de mis pérdidas, se ha burlado de mis ganancias, ha menospreciado mi nación, ha dificultado mis negocios, enfriado a mis amigos, exacerbado a mis enemigos. ¿Y qué razón tiene para hacer todo esto? Soy un judío. Es que un judío no tiene ojos. Es que un judío no tiene manos, órganos, proporciones, sentidos, afectos, pasiones. Es que no está nutrido de los mismos alimentos, herido por las mismas armas, sujeto a las mismas enfermedades, curado por los mismos medios. Calentado y enfriado por el mismo verano y por el mismo invierno que un cristiano. Si nos pincháis, nos sangramos. Si nos cosquilleáis, no nos reímos. Si nos envenenáis, no nos morimos. Y si nos ultrajáis, no nos vengaremos. Si nos parecemos en todo lo demás, nos pareceremos también en eso. Si un judío insulta a un cristiano, ¿cuál será la humildad de éste? La venganza. Si un cristiano ultraja a un judío, ¿qué nombre deberá llevar la paciencia del judío, si quiere seguir el ejemplo del cristiano? Pues venganza. La villanía que me enseñáis la pondré en práctica, y malo será que yo no sobrepase la instrucción que me habéis dado. Entra un criado. Criado. Señores, mi amo Antonio está en su casa y desea hablaros. Salarino. Le hemos buscado por todos sitios. Salanio. He ahí llegar otro de la tribu. No se encontraría un tercero de la misma especie, a no ser que el diablo mismo se hiciese judío. Salen Salanio, Salarino y el criado. Entra Tubal. Silócola, Tubal. ¿Qué noticias hay de Génova? Has hallado a mi hija. Tubal. He parado en más de un lugar donde se hablaba de ella,
pero no he podido encontrarla. Sí, loco, ay, ay, ay. Un diamante perdido que me había costado 2000 ducados en Frankfurt. La maldición no había nunca caído sobre nuestro pueblo hasta la fecha, yo no la había sentido jamás hasta hoy. 2000 ducados perdidos con ese diamante, y otras preciadas, muy preciadas alhajas. Quisiera que mi hija estuviera muerta a mis plantas, con las joyas en sus orejas, quisiera que estuviese enterrada a mis pies con los ducados en su féretro. Ninguna noticia de los fugitivos. No, ninguna. Y no sé cuánto dinero gastado en pesquisas. Ah. ¿Ves tú? Pérdida sobre pérdida. El ladrón ha partido con tanto, y ha sido necesario dar tanto para encontrar al ladrón, y ninguna satisfacción, ninguna venganza, ninguna mala suerte para otras espaldas que las mías. Ningunos otros suspiros que los que yo lanzo, ningunas otras lágrimas que las que yo vierto. Tubal. Sí, otros hombres tienen también su mala suerte. Antonio, por lo que he sabido en Génova. Siloc, ¿qué? Una desgracia. Una desgracia. Tubal. Ha perdido un galeón que venía de Trípoli. Siloc, gracias a Dios. Gracias a Dios. Es verdad. Tubal. He hablado con algunos de los marineros que han escapado del naufragio. Siloc, te doy las gracias, mi buen Tubal. Buenas noticias. Buenas noticias. Ja. ¿Dónde fue eso? En Génova. Tubal. Vuestra hija ha gastado en Génova, según he oído decir, 80 ducados en una noche. Siloc, me hundes un puñal en el corazón, no volveré a ver más mi oro. 80 ducados de una sola vez. 80 ducados. Tubal. Han venido en mi compañía, camino de Venecia, diversos acreedores de Antonio, que juraban que no podría evitar la bancarrota. Siloc, me alegro mucho de eso, le haré padecer, le torturaré. Estoy gozoso. Tubal. Uno de estos acreedores me ha enseñado un anillo que había recibido de vuestra hija a cambio de un mono. Siloc, maldita sea. Me atormentas, Tubal. Era mi turquesa. La adquirí de Lía cuando era muchacho, no la habría dado por todo un desierto lleno de monos. Tubal. Pero Antonio está ciertamente arruinado. Siloc, sí, es verdad, es muy cierto. Anda, Tubal, tenme a sueldo un corchete, prévenle con 15 días de anticipación. Si no está puntual en el día fijado, quiero tener su corazón, porque, una vez fuera de Venecia, podré hacer todo el negocio que se me antoje. Anda, Tubal, y ven a reunirte conmigo en nuestra sinagoga, anda, mi buen Tubal, a nuestra sinagoga, Tubal. Salen. Escena 2. Belmont, una sala en el castillo de Porcia. Entran Bassanio, Porcia, Graciano, Nerissa y las gentes del séquito. Porcia. No os apresuréis, os lo suplico, esperad un día o dos antes de consultar la suerte, pues si escogéis mal, pierdo vuestra compañía, así, pues, aguardad un poco. Hay algo que me dice, no es el amor, que no quisiera perderos, y sabéis vos mismo que no es el odio el que aconseja tal disposición de espíritu, sino el miedo de que no me comprendáis bien y, sin embargo, una joven no tiene otro lenguaje que su pensamiento. Querría reteneros aquí un mes o dos antes de que os pusieseis por mi causa en manos de la fortuna. Podría enseñaros el medio de escoger bien, pero entonces sería perjura, y no lo seré jamás. Por otra parte, podéis perderme, y si eso ocurre, me haréis deplorar el no haber cometido el pecado de perjura. Malditos sean vuestros ojos. Me han embrujado y partido en dos mitades. La una es vuestra, la otra es a medias vuestra, mía, quiero decir, pero si es mía es vuestra, y de ese modo soy toda de vos. Oh, época malvada, que pone barreras entre los poseedores y sus derechos legítimos. Así, aunque de vos, no soy vuestra. Si las cosas se ponen mal, que sea la fortuna la que pague los vidrios rotos, y no yo. Hablo demasiado, pero es por ganar tiempo, por estirarle, por alargarle, con el fin de haceros aplazar vuestra elección. Bassanio. Dejadme elegir, pues en mi situación presente estoy en él. Potro del tormento. Porcia. En el tormento, Bassanio. Entonces declarad qué especie de traición está mezclada a vuestro amor. Bassanio. Ninguna,
si no es esa horrenda traición de la inquietud, que me hace temer por la posesión de mi amor. Igual podría existir pacto y amistad entre la nieve y el fuego, que entre la traición y mi amor. Porcia. Sí, pero habláis sobre el potro, que hace decir a las víctimas todo lo que se quiere. Basanio. Prometedme la vida y confesaré la verdad. Porcia. Pues bien, entonces confesad y vivid. Basanio. Confesar que os amo y amaros habría sido el verdadero resumen de mi confesión. Oh, feliz tormento, puesto que mi atormentador me enseña las respuestas de liberación. Pero conducíme a los cofrecitos y hacia mi fortuna. Se descorre la cortina y aparecen los cofrecitos. Porcia. Pues bien, sea entonces. Uno de estos cofrecitos contiene mi retrato, si me amáis, me descubriréis seguidamente. Nerissa, y vosotros todos, manteneos a distancia. Que la música toque mientras elige, de manera que, si pierde, haga un final de cisne, y desaparezca durante la melodía. Y, con el objeto de que la comparación sea aún más justa, mis ojos serán las corrientes de agua que le servirán de húmedo lecho mortuorio. Puede ganar, y entonces, ¿qué será la música? Pues bien, entonces la música ocupará el lugar de esas bandas que acompañan las reverencias de los fieles súbditos ante un rey nuevamente coronado. O será como esos armoniosos sones que al amanecer se deslizan en los oídos del novio dormido para llamarle al matrimonio. Ahora se adelanta con tanta soberbia, pero con más amor que el joven Alcides, cuando rescató a Troya doliente del tributo de las vírgenes, pagado al monstruo marino. Soy la víctima destinada al sacrificio, y las otras aquí presentes son las mujeres dárdanas, que con el terror en el semblante vienen a contemplar el resultado de la empresa. Marcha, Hércules. Si vives, viviré. Contemplo este combate con mucho más espanto que tú, que sostienes la lucha. La música acompaña este canto mientras Basanio busca mentalmente descubrir el secreto de los cofrecitos. Canción. Dime dónde nace la pasión. ¿Es en el corazón o en el cerebro? ¿Cómo se engendra? ¿Cómo se nutre? Responde, responde. Se engendra en los ojos, se nutre de miradas y muere en la cuna donde reposa. Repiquemos todos el toque funeral de la pasión. Voy a comenzar, din, don, ton. El coro. Din, don, ton. Basanio. Las más brillantes apariencias pueden cubrir las más vulgares realidades. El mundo vive siempre engañado por los relumbrones. En justicia, ¿qué causa tan sospechosa y depravada existe que una voz persuasiva no pueda, presentándola con habilidad, disimular su odioso aspecto? En religión, ¿qué error detestable hay, cuya enormidad no pueda desfigurar bajo bellos adornos un personaje de grave continente, bendiciéndolo y apoyándolo en textos adecuados? No hay vicio tan sencillo que no consiga dar en su aspecto exterior alguno de los signos de la virtud. ¿Cuántos cobardes, cuyos corazones son tan falsos como gradas de arena y a quienes cuando se les escruta interiormente se encuentra el hígado blanco como la leche? Llevan en sus rostros las barbas de Hércules y de Marte, con el ceño malhumorado. No se adornan con estas excrecencias del valor más que para hacerse temibles. Contemplad una belleza y veréis que está comprada al peso, una especie de milagro se verifica que hace más livianas a aquellas que tienen una mayor cantidad. Así, esos bucles dorados, enroscados en serpentina, que voltejean lascivos con el viento, sobre una cabeza de belleza supuesta. Examinados de cerca resultan a menudo no ser sino los viudos de otra cabeza, cuyo cráneo que los sustentó yace en el sepulcro. El ornamento no es, pues, más que la orilla falaz de una mar peligrosa, el brillante velo que cubre una belleza indiana. En una palabra, una verdad superficial de la que el siglo, astuto, se sirve para atrapar a los más sensatos. Por eso te rechazo en absoluto, oro, alimento de Midas, y a ti también, pálido y vil agente entre el hombre y el hombre. Pero a ti, débil plomo, que amenazas más bien que prometes, tu sencillez me convence más que la elocuencia, y es a ti al que escojo. Que sea dichosa la consecuencia de esta elección. Porcia. Cómo se disipan en el aire todas las pasiones que me agitaban, excepto una sola. Ansiedades de dudas, desesperación de la precipitación temeraria, temor tembloroso, celos de ojos verdes. Oh amor, modérate, comprime tu éxtasis, haz derramar tu alegría mesuradamente, limita tu ardor. Siento demasiado vivamente tu dicha,
disminúyela, antes que llegue a trastornarme. Bassanio. Abriendo el cofre de plomo, ¿qué es lo que encuentro aquí? El retrato de la bella Porcia. ¿Qué semidios ha sabido aproximarse tanto a la creación? Estos ojos, se mueven, no parece que están en movimiento porque dejan atónitas las miradas de los míos. Aquí están los labios, entreabiertos, separados por una respiración aromada, tan dulce barrera merecería separar tan dulces amigos. En sus cabellos, el pintor ha imitado a la araña y ha tejido una red de oro para prender los corazones de los hombres en más grande número que los insectos se enredan en las telarañas. Pero los ojos, ¿cómo ha podido verlos lo bastante para pintarlos? Parece que el pintar uno solo era lo suficiente para hacerle perder los dos suyos, y detenerle así en su tarea. Mirad, sin embargo. Tanto más daña la realidad de mis elogios a esta figura, al desvalorizarla, cuanto el mismo retrato queda cojo en comparación con la viviente realidad. Mas he aquí el rollito que contiene la expresión. Somera de mi suerte feliz. Lee, a vos, que no escogéis por la apariencia, suerte siempre tan feliz y elección tan verdadera. Ya que esta buena fortuna os alcanza, contentaos con ella y no busquéis otra nueva. Si os sentís satisfecho con esto, y si consideráis vuestra aventura para dicha vuestra, volveos del lado de vuestra dama y reclamadla con un beso de amor. Rollo encantador. Bella dama, con vuestro permiso, vengo con mi escrito en la mano para dar y recibir. La besa. Como cuando dos luchadores se disputan una victoria, el que piensa haberse portado bien a los ojos del pueblo, esperando los aplausos y los vítores unánimes. Se detiene con el espíritu lleno de confusiones y calcula, indeciso, si esas aclamaciones elogiosas se dirigen o no a él. Así, 3 veces, bella dama, me detengo dudoso de saber si lo que veo es verdad, hasta que me lo hayáis afirmado, confirmado y ratificado. Porcia. Vedme aquí, señor Bassanio, tal como soy. Por lo que a mí se refiere, no alimentaré ningún ambicioso deseo de ser mejor de lo que soy, pero por vos quisiera triplicarme 20 veces, quisiera ser 1000 veces más bella, 1000 veces más rica. Y, en fin, solamente por elevarme más de lo que vos me estimáis, quisiera en riquezas, en virtudes, en hermosuras, en amigos, exceder todo cálculo. Pero la suma total de mi persona equivale a 0. Es decir, para expresarme con brevedad, equivale a una joven sin instrucción, sin saber, sin experiencia, dichosa ante todo de no ser aún tan vieja que no pueda aún aprender. Más feliz, porque no es tan falta de talento que no pueda aprender, y dichosa por encima de todo de poder confiar mi espíritu dócil a los cuidados del vuestro, para que lo dirija como su dueño, su gobernador y su rey. Mi persona y lo que me pertenece os son transferidos y se convierten en vuestros. No hace más que un instante yo era la soberana de este espléndido castillo, el ama de mis criados, la dueña de mí misma. Y ahora este castillo, estos criados, esta persona que soy, son vuestros, señor. Os los doy con este anillo. Si alguna vez os separáis de él, lo perdéis o lo dais, que sea presagio de la ruina de vuestro amor, y para mí la legítima ocasión de quejarme de vos. Bassanio. Señora, me habéis privado de todo poder de expresión. Mi sangre solamente os responde en mis venas. Y hay en mis facultades una confusión parecida a la que se manifiesta después de un discurso elocuente pronunciado por un príncipe popular entre la multitud henchida de satisfacción. Cuando de esos murmullos de conjunto se hila aquel ruido indistinto en que no hay nada más que una alegría demostrada y no demostrada a la vez. Pero cuando esta sortija se separe de mi dedo será que la vida me abandona. Oh, entonces podréis decir decididamente, Bassanio ha muerto. Nerissa. Señor y señora, ahora nos corresponde a nosotros, que hemos sido espectadores y hemos visto cumplirse nuestros anhelos, gritar, felicidad completa, señor y señora. Graciano. Señor Bassanio, y vos, noble dama, os deseo toda la dicha que podéis anhelar, pues estoy seguro que vuestras aspiraciones no pueden estar en contra mía. Así, cuando vuestras señorías solemnicen el contrato de su enlace, os pido que me permitáis casarme al mismo tiempo. Bassanio. Con todo mi corazón, si logras encontrar mujer. Graciano. Doy gracias a vuestra señoría, me habéis hallado una. Mis ojos, señor, pueden tener miradas tan vivas como los vuestros.
Vos contempláis al ama, yo contemplo a la doncella. Vos amáis, yo amo también, pues la pasividad no me va más a mí que a vos, señor. Vuestra fortuna dependía de esos cofrecitos, y las circunstancias hacían que la mía también dependiese de ellos, pues después de haber estado cortejando aquí hasta sudar. Amar es y haber prestado juramento de amor hasta secarme el paladar, tengo, al fin si una promesa es un fin, promesa de esta bella aquí presente de conseguir su amor si vuestra fortuna os hacía conquistar a su ama. Porcia. Es verdad, Nerissa. Nerissa. Sí, señora, si es de vuestro gusto. Basanio. Y vos, Graciano, vais de buena fe. Graciano. Sí, señor, de buena fe. Basanio. Nuestras bodas serán muy realzadas con las vuestras. Graciano. Apostamos contra ellas 1000 ducados a quien tenga el primer hijo. Nerissa. ¿Cómo? Y apostáis flojo. Graciano. No, en este juego no se gana nunca si se apuesta flojo. Pero ¿quién viene aquí? Lorenzo y su bella pagana. Vaya, y también mi viejo amigo de Venecia, Salanio. Entran Lorenzo, Jessica y Salanio. Basanio. Lorenzo y Salanio, sed aquí bienvenidos, si es que mis títulos en estos lugares no son aún demasiado nuevos para permitirme desearos la bienvenida. Con vuestro permiso, dulce Porcia, deseo la bienvenida a mis amigos y a mis compatriotas. Porcia. Hago lo mismo, señor, sean completamente bienvenidos. Lorenzo. Doy las gracias a vuestra señoría. Por mi parte, señor, mi intención no era visitaros aquí, pero Salanio, a quien he encontrado en el camino, me ha comprometido de tal manera, que no he podido rehusar. Salanio. Es cierto, señor, y tenía mis razones para ello. El signor Antonio os saluda. Da una carta a Basanio. Basanio. Antes de abrir esta carta, decime, os lo ruego, cómo le va a mi excelente amigo. Salanio. No está enfermo, a menos que no esté enfermo del alma, y no está muy saludable tampoco, a menos que esté saludable del espíritu. Su carta, que aquí está, os dirá cómo se encuentra. Basanio lee la carta. Graciano. Nerissa, dispensad buena acogida a esa extranjera y dadla la bienvenida. La mano, Salanio. ¿Qué noticias hay de Venecia? ¿Cómo se encuentra ese mercader real, ese buen Antonio? Sé que estará contento de nuestra suerte. Somos los Yeisans, hemos conquistado el Bellocino. Salanio. Quisiera que hubieseis conquistado el Toisón que él ha perdido. Porcia. Esta carta contiene algunas malas noticias que hacen perder sus colores a las mejillas de Basanio. Algún querido amigo muerto, sin duda, pues ninguna otra cosa en el mundo podría trastornar hasta ese punto la fisonomía de un hombre de firme carácter. ¿Cómo? De mal en peor. Con vuestro permiso, Basanio, soy vuestra mitad, y debo generosamente compartir el efecto de las noticias que os traiga esa carta. Basanio. Dulce Porcia. Esta carta contiene unas cuantas palabras de lo más desagradable que mancharon papel alguno jamás. Encantadora dama, cuando por primera vez os confesé mi amor, os dije francamente que toda mi riqueza corría por mis venas, que consistía en mi calidad de caballero, y entonces os dije la verdad. Y, sin embargo, querida señora, al valorarme en nada, veréis cuán jactancioso he sido. Cuando os dije que mi fortuna equivalía a 0, debí deciros que estaba por debajo de 0, porque verdaderamente me he empeñado con un amigo muy querido. Y he hecho que se empeñe mi amigo con su enemigo más mortal para subvenir a mis gastos. He aquí una carta, señora, cuyo papel es como el cuerpo de mi amigo, y cada una de sus palabras, como una herida abierta que deja escapar la vida con la sangre. Pero es verdad, Salanio. Todas sus expediciones han fracasado. Ni una sola ha conseguido triunfar. ¿Cómo? A la vez las de Trípoli, de México, de Inglaterra, de Lisboa, de los estados berberiscos, de la India. Ni un solo bajel ha escapado al choque terrible de las rocas, ruina de los mercaderes. Salanio. Ni uno solo, señor. Además, dijérase que aun cuando tuviera el dinero para reembolsar al judío, éste no lo aceptaría. Jamás he visto una criatura, revestida de forma humana, más ávida y más anhelante de la pérdida de un hombre. Asedia de día y de noche al Dux, y declara que no existe seguridad en Venecia si se le niega justicia.
20 mercaderes, el dux mismo y los magníficos más notables han tratado de dulcificarle, pero nada puede disuadirle de su odiosa machaconería. Incumplimiento de promesa, justicia, pagaré firmado. Jessica, cuando yo estaba con él, le he oído jurar ante Tubal y Chus, sus compatriotas, que quería mejor la carne de Antonio que 20 veces la suma que le debía. Y sé, señor, que si la ley, la autoridad y el poder dejan marchar las cosas, lo pasará mal ese pobre Antonio. Porcia. Es vuestro querido amigo el que se halla en semejante desgracia. Basanio. El más querido de mis amigos, el hombre más afectuoso, el alma más generosa y la más infatigable en rendir servicios. La persona en quien más que en ninguna otra que alienta en Italia aparece el antiguo honor romano. Porcia. ¿Qué suma debe al judío? Basanio. Le debe por mí 3.000 ducados. Porcia. ¿Cómo? Nada más. Pagadle con 6.000 iramptel pagaré, doblad esos 6.000 y aun triplicad esa última suma antes que Basanio deje que pierda un cabello por su culpa un amigo tal como lo describe. Venid primero conmigo a la iglesia y dadme el título de esposa y luego iré a Venecia inmediatamente a encontraros con vuestro amigo. Porque no os acostaréis jamás al lado de Porcia con el alma intranquila. Tendréis oro en cantidad suficiente para pagar 20 veces esa pequeña suma, cuando esté pagada, retornad trayendo ese amigo verdadero. Mi doncella Nerissa y yo viviremos durante ese tiempo como vírgenes y viudas. Vamos, salgamos de aquí, pues es menester que partáis el mismo día de vuestra boda. Haced buena acogida a vuestros amigos, mostradles alegre semblante. Puesto que os he comprado caro, os amaré raramente. Pero dejadme que oiga la carta de vuestro amigo. Basanio. Leyendo. Mi querido Basanio, mis barcos se han perdido todos, mis acreedores se muestran crueles, mi fortuna está en lo más bajo. Mi pagaré suscrito al judío no ha sido satisfecho en su plazo, y como no pagándole es imposible que yo viva, todas vuestras deudas conmigo quedarán saldadas con solo que os vea antes de morir. Sin embargo, obrad como os sea más agradable, y que mi carta no os obligue a venir, si vuestra amistad no llega a induciros a ello. Porcia. Querido, despachad todos vuestros asuntos y partid. Basanio. Puesto que me dais permiso para partir, voy a obrar con diligencia. Pero creed que, hasta mi regreso, ningún lecho será culpable de mi retraso, ningún descanso vendrá a interponerse entre nosotros dos. Salen. Bueno, estuvo larga la lectura, pero entretenida. Bien, saludando a los que llegaron y a las que llegaron. Bueno, entonces nos dimos cuenta que aquí ya el asunto fue que el pobre Antonio, matanga, hijo la changa, perdió todos los barcos y ese judío peló el cobre, como diríamos acá en Colombia, porque demostró que lo que le interesaba era la venganza, ¿sí? O está mostrando que lo que le interesa es la venganza. Por otro lado, pues aparece el Basanio que elige bien y se queda con Porcia. Si ustedes notaron, Porcia en esta escena no fue nada irónica. O sea, esa muchacha estaba despachada pues para que apenas lo vio, pues ahí sí quedó pues enamorada de esos ojos. Y recuerden pues que a Shakespeare le gustaba pues esa carreta de la mujer entregada al amor y romántica y, vea, y esta viene con dote y todo, venga, vaya, pague las deudas a los amigos, ¿sí? Esta pues qué mujer más maravillosa es la que presenta Shakespeare, pues en una época donde la mujer pues juega un papel dentro de la sociedad, como ya lo hemos analizado, pero no es un papel político, no es un papel relevante, por ejemplo. ¿Sí? Sucede lo mismo que la mujer en Grecia. Es decir, su mayor virtud es el silencio. En este caso ya es una mujer un poquitico más desarrollada, pero igual Shakespeare la muestra reducida bajo la masculinidad. Y pues el par de pajes que aprovecharon, apostaron y el otro salió ganando, sí, en el momento en que mi amo acierte, pues yo acierto con usted y cogí y se llevó pues a la compañera permanente de Porcia. Y se empieza a desencadenar aquí ya, porque lo que sigue ya es la parte netamente jurídica, porque ya pasamos es al despacho, como dirían ustedes, y empieza todo el juicio.
Bueno, ahí medio hice el resumen para los que no alcanzaron a esta lectura tan larga. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Qué lectura pueden hacer ustedes dentro de lo que ya habíamos leído o de los paralelos que pueden hacer con la realidad? Las extrapolaciones valen. Las escucho, los escucho. ¿Nada que decir? ¿No? Bueno, entonces voy a apagar un ratico, un momentico la cámara, pero aquí hay varias cosas bien interesantes dentro de eso que nosotros estamos haciendo, que es la hermenéutica desde el ámbito jurídico, ¿no? Y es, aquí van dos lugares bien interesantes. Por un lado está Belmont y por el otro está Venecia, ¿sí? El tema de Basanio y del cofre y demás. Esto me hizo acordar de una frase de Hegel que dice, la tragedia no reside en el conflicto entre individuos, sino en la colisión de órdenes normativos que se pretenden absolutos. Eso está en la filosofía del derecho de Hegel. ¿Por qué? Porque hay una manera de construir al otro jurídico y hay una exclusión política. A ver, Shylock, Shylock es la figura del extranjero dentro de lo que es Venecia, ¿no? Entonces, cuando Shylock habla, ¿sí? No es solamente la venganza, como les decía yo, es la, es la manera de responder de una persona que ha llevado a los planos de la subjetividad lógica la manera en la que el sistema lo está marginando. ¿Sí? Shylock es, diría un muchacho, Smith, que Shylock es la figura del enemigo político en el sentido en que él es quien es definido básicamente por la exclusión de, de un círculo comercial dentro de una ciudad comercial por solamente ciertas características, ¿sí? Eh, porque dentro de lo que es lo específicamente político, esto se puede llegar a reducir a la distinción entre lo que es la amistad y la enemistad, o lo que es el amigo y el enemigo. En Venecia, ¿sí? La ciudadanía plena, ya lo habíamos dicho, estaba muy condicionada al elemento religioso, a la condición religiosa. Y aunque el judío participe dentro de los procesos de economía, él está en un estado de aislación o de aislamiento permanente, de excepción permanente, ¿sí? O sea, él es una excepción, o sea, paga pero no es ciudadano. Eh, Esto hace relación también a los Bausman de la política de Aristóteles, que eran los artesanos, que eran excluidos del contexto político, ¿sí? Porque la técnica o el hecho de saber alguna técnica o desarrollar alguna tecnología no les daba, no los dotaba de la capacidad de análisis y, bueno, la palabra en griego es frónesis, ¿no? La frónesis es lo que se necesita, es el espacio de ocio que se necesita para la reflexión política. Y los artesanos, los Bausmans, no, no tenían esas habilidades según Aristóteles, entonces no podían participar en el ágora, pero eran útiles para la comunidad, es decir, para lo que es la paideia. Aquí es lo mismo, aquí es la Venecia, representa la paideia, y los judíos no hacen parte de lo que es las decisiones políticas. Bueno, y eso pues obviamente lleva a que este tipo de personas como Shylock eh, pues vayan más allá de lo dramático y se conviertan de alguna manera en una deconstrucción de ese abstracto, de ese universal abstracto del derecho. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, Derrida,
Jacques Derrida, dice que la justicia no puede fundarse en la universalidad vacía, ¿sí? Debe reconocer la singularidad del otro. Esto lo dice Derrida en Fuerza de la Ley, que es un texto para el 90 y algo. Entonces, Shylock va a mostrar eh, que hay una contradicción en el orden en esa Venecia, ¿sí? Porque él, él determina que hay que invocar la humanidad común para elegir, para poder exigir una igualdad, ¿sí? Pero el sistema le va a responder con la taxatividad de la norma, ¿no? O sea, aquí no se puede hacer eso, simplemente no, ¿sí? Ahora, entonces viene el tema, la exigencia de una libra de carne no es una irracionalidad, sino que es básicamente una aplicación extrema, ¿sí? De lo que se conoce como el principio de pacta sunt servanda, que es el orden cristiano, ¿sí? Dentro del ámbito mercantil, ¿sí? Es la manera en la que está determinada ese tipo de acciones comerciales. Es así, pues que todo lo que sucede en relación a esto de la libra de carne, pues va a constituir el, digamos, la base de lo que es la jurisprudencia dentro de esta obra. Ahora, eh, si nosotros vamos hacia el lado de lo que fue la escena de esta muchacha Porcia con Basanio, más allá de todo el coloquialismo, o sea, si lo hubiera escrito García Márquez, y ahí está donde la diferencia entre escritores, es que es muy parecido a algunos elementos que tienen las obras de García Márquez. Si ustedes imagínense en esta obra o esta escena a lo colombiano, entonces habrían salido a gritar a los pitos, los vecinos, mejor se van a casar, o sea, la bulla del colombiano. Aquí los que hacen la bulla y son un hurra, muy italiano, muy decente, muy de clase alta, son los pajes, son los sirvientes que celebran con esas expresiones como, oh, qué felicidad. Pero básicamente es la expresión social, ¿sí? Y pues como les dije, o sea, Porcia no es irónica, y Basanio lo que hace es un acto, podemos decir, hermenéutico, ¿sí? Porque él, por ejemplo, arranca con que las apariencias de lo brillante engañan, ¿no? O sea, que engañan y son vulgares, dice él, en alguna parte de su soliloquio. Es decir, no todo, no es oro todo lo que reluce, dice ahí la línea. Y eso básicamente no es un proverbio, sino que es un principio de interpretación, porque es la demostración de que la forma externa, ojo, de lo que es el texto jurídico no garantiza básicamente lo que es la justicia sustantiva. Si ustedes lo miran desde el derecho colombiano, ahí ya metiéndonos esa parte porque no es lejana el tema de los cofrecitos, ya lo habíamos analizado, aquí puede hacerse una traspolación bien analizadita de lo que es el principio de buena fe contractual, ¿no? En lo que es la jurisprudencia nuestra, ¿sí? Y bueno, y otras cosas que como las prohibiciones del abuso del derecho, eh, y otras más que podremos ir nosotros ahí encontrando ciertas similitudes con el ámbito normativo nuestro. Eh, cuando este muchacho Basanio elige el cofre de plomo, ¿sí? Que exige, ojo, porque es que el texto del cofre de plomo es bien interesante porque dice dar y aventurar todo, ¿no? Esto es un símbolo que utiliza Shakespeare para, para mostrar lo que es
la aceptación del riesgo dentro de un acto jurídico auténtico. Si se hace, vuelvo y les digo, el análisis muy detalladamente con ciertos elementos normativos. ¿Sí? Y esto está en contraste básicamente con la seguridad, eh, digamos, imaginativa o ilusoria que muestra el oro, que lo que determina es dentro de lo jurídico el formalismo, o la plata, que hace alusiones a los méritos, pero a unos méritos calculados. Recordemos que como este man está desarrollando el bardo de Avon, está desarrollando también estos elementos del lenguaje, pues el uso de los símbolos y de las metáforas son lo que se van a interpretar dentro de muchos ámbitos después eh, en diferentes escenarios, porque aquí pues tendríamos que tener a Shakespeare para que nos dijera, no, lo que yo quería decir era otra cosa, pero pues uno hace la interpretación en función y tomando lo que va encontrando de otros que son mucho más prodigiosos en el análisis de Shakespeare y de lo que uno mismo va relacionando pues con lo que nosotros hemos venido haciendo acá en la preparación de lo del acuerdo 028, pues la parte de la prueba escrita para entender la parte interpretativa de la norma, ¿sí? Hacerle análisis al porqué de las normas, que es importante, relevante, pues por ejemplo, para quienes van a ser magistrados o aspiran a la magistratura. Bueno, por otro lado, pues no podemos olvidar a Porcia, porque yo sé que ella estaba entregada acá, o sea, la muchacha aquí estaba muy entregada, pero de alguna manera ella muestra desde el discurso esa imposibilidad de intervenir, ¿sí? Y, y ella pues eh, va a ser muy relevante en lo que se viene, ¿sí? Dentro de la obra, sin hacer spoiler, pues porque ella es la que representa lo que ustedes aspiran a ser, el juez. Básicamente es eso lo que es Porcia, por eso es tan importante. Eh, Uno puede leer a Porcia desde Foucault, ¿sí? Porque ella es algo de lo que Foucault hablaba, o se puede representar como esa microfísica del poder, porque su poder o su influencia no se da por la fuerza, sino por la manera en la que gesta las reglas del juego, ¿sí? Ese discurso del amor que ella da es básicamente una analogía. Por eso les decía, aquí no usó la ironía para el saludo como lo usó con el príncipe de Marruecos y con el otro. No, ella aquí fue más diáfana en lo que estaba sintiendo. Estaba haciendo una transferencia de los derechos del contrato, ¿sí? Diciéndole, venga, demórese unas 3 semanas y después si es no sé a qué la embarre, ¿sí? Venga y hágame visita. Entonces, aquí el tema de la voluntad como fuente de obligación está determinada por unos límites que están preestablecidos. Entonces, eso lo podríamos ver desde el lado de Foucault. Ahora, hay obviamente en el ámbito político y social de estas dos escenas, pues la xenofobia es muy evidente, ¿sí? Y, y Venecia se muestra como, digamos, Shakespeare ve a Venecia, que es la misma, ver a la misma Londres al mismo tiempo, como, como un paradigma de lo que es el Estado mercantil moderno para los que fueron por la línea del derecho mercantil, porque esta ciudad-estado de Venecia es, en ella lo más importante, lo más relevante dentro de esta ciudad-estado es el valor del cambio, es el valor de cambio, es el mercadeo, para decirlo así, o el intercambio de productos, ¿sí? Y eso está por encima del valor de uso. Esto es una anticipación crítica a lo que nosotros hablábamos de Marx en filosofía del derecho, dentro de lo que es la mercantilización de las relaciones humanas, ¿sí? Porque Antonio, que es el mercader de Venecia,
encarna la contradicción del capitalismo que está apenas emergiendo, ¿sí? Eh, la generosidad personal de este tipo se financia a partir de un sistema excluyente. Marx, en los manuscritos económicos y políticos, va a decir que el dinero transforma todas las cualidades humanas y naturales en su contrario. ¿Ven? Eso lo dijo Marx. Entonces, la deuda de Antonio no es una deuda únicamente financiera, ¿sí? No, es la muestra del riesgo del, del sistema sobre el individuo, ¿sí? Su condena, su potencial condena por el incumplimiento, muestra pues que el orden jurídico mercantil puede llegar a convertirse de alguna manera en mecanismo de violencia, ¿sí? De una violencia simbólica. Entonces, esto se da obviamente pues por toda la construcción social del prejuicio, porque Shylock lo recuerda todo el tiempo, ¿sí? Entonces, el tratamiento se le da a Shylock no es únicamente un problema de intolerancia, es una estructura del constructo social e institucional de esa Venecia, ¿sí? Y eso sí que se ha traspolado en algunas regiones, en otras partes, en Estados Unidos, por ejemplo, con los negros, ¿sí? Aquí nada más en Colombia con algunas comunidades indígenas y demás. Ahora que hay, pues, a partir del tema de Venezuela, tanto tema con los venezolanos. Entonces, todo eso, eso incluso la jurisprudencia colombiana lo ha trabajado porque ellos por ahí hablan de que la igualdad no es solo ausencia de distinciones formales, sino presencia de condiciones reales de ejercicio de derechos. ¿Sí? Entonces, eh, hay que mirar, hay que mirar cómo ahí se abren muchas inquietudes dentro de lo que es el orden jurídico y la manera en la que los sujetos, ¿sí? Son tratados como fines económicos dentro de ese orden jurídico. ¿Sí? Entonces, ustedes que son los juristas y los que analizan, se deben hacer esa pregunta. Ahora, el conflicto central de esta obra básicamente nos, nos invita, dentro de lo jurídico, a plantear, o es lo que pretende Shakespeare, plantear un debate entre lo que es la interpretación literal y la interpretación finalista de los contratos. ¿Listo? Ese es el tema, el conflicto central, lo que nosotros podemos inferir hasta ahora desde lo jurídico de esta obra. ¿Por qué? Porque la exigencia de Shylock de cumplir, tiene que cumplir con una libra de carne, sin considerar la consecuencia, pues letal, representa el extremo de lo que es el formalismo jurídico, ¿sí? Y en Colombia ustedes saben que eso se ha evitado, ¿no? O sea, se han creado la manera de evitar eso, que es los principios de conservación del contrato, la función social del contrato y el control constitucional de cláusulas abusivas. Eso se ha hecho acá porque si así eran los venecianos, imagínense cómo harían los colombianos, ¿no? Eh, por ahí hay un libro por ahí que dice, que me pareció interesante traerlo aquí a colación con esto, y es que dice una línea de un texto que dice, la literatura nos entrena para ver la singularidad del caso, algo que el derecho formal tiende a oscurecer. Eso está en un libro que se llama como Justicia Poética, de Nussbaum. Bueno, y, y hay que mirar cómo esa formabilidad de la que nosotros, pues ahora en filosofía del derecho vamos a hablar ahí en el curso, porque entramos al positivismo, hay que entender de dónde surge la formalidad y por qué surge la formalidad, ¿sí? Unos dirán, no, del nominalismo, no, hombre, es el positivismo, aunque el nominalismo es un positivismo chiquito, ¿no? Entonces, eh, acá, dentro de este ámbito jurídico, para no extendernos mucho, porque era más larga la lectura que el análisis,
hay que mirar que el discurso de Porcia sobre la clemencia, ¿sí?, no es únicamente retórica, porque establece la superioridad axiológica de la misericordia sobre la justicia estricta, ¿sí? Eso en el contexto colombiano se traduce directamente en lo que es el principio de la oportunidad, los mecanismos transnacionales y en la misma tutela. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de protección inmediata, ¿sí? Entonces decía Montesquieu, por ejemplo, la justicia sin clemencia es crueldad, dijo Montesquieu en El espíritu de las leyes, por allá para que ustedes lo lean. Entonces, ya para ir cerrando y para entrarnos en lo que es el conflicto jurídico, ¿sí?, y la manera en la que los personajes se aunan, porque nos dejan acá con que este man no va a recibir, así le den 20 veces la plata, ese man lo que quiere es la carne por sobre la carne, ¿sí? Y recuerden pues que están las intenciones ahí humanas de los otros, que hasta que no esté tranquilo, pues la otra no va a poder eh, consumar ese matrimonio. Entonces, hay que pensar si la literalidad de los contratos pues protege pues la confianza y de alguna manera esto puede producir resultados que son inhumanos, ¿no? Lo que son los equilibrios de la seguridad jurídica y la justicia sustantiva. Bueno, además, habría que revisar, o nos va a mostrar más bien, digo yo, Shakespeare, quién define los límites de una comunidad política. ¿Por qué? Porque la exclusión de Shylock revela pues básicamente que la ciudadanía nunca es neutra. Este cuento es de esos imaginarios como el contrato social. Entonces, hay que, hay que inclinarnos hacia lo que decía este muchacho Habermas, ¿no? Con este texto de Shakespeare. ¿Por qué? Porque aquí nos invita a un derecho dialógico, ¿sí? No a un formalismo ciego, ni a esos abusos decisorios que se dan, sino a la búsqueda constante, eso es a lo que invita Shakespeare de aquí para allá, de un equilibrio, debe haber un equilibrio entre certeza y equidad, ¿sí? Entre lo que es la regla y la excepción, porque recuerden que lo que les dije por ahí en algún momento, con relación a Gadamer, que comprender no es dominar el texto, sino exponerse a su pregunta. Y es por eso que es relevante aquí en lo que nosotros vamos a hacer, en, en la prueba escrita del concurso, ¿sí? Yo se los he dicho muchas veces, todos damos por hecho que ustedes son abogados, tienen el conocimiento. Lo que queremos es que comprenda, que domine ese texto, ¿sí? Y se exponga usted ante la pregunta. ¿Cómo resuelvo esta situación? ¿Sí? Ya las herramientas, pues ya se las trabajaremos de alguna u otra manera. Bueno, ¿hay alguna pregunta pues hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan? Yo no paré esto acá. A ver. No. Bueno, están calladitos, debe ser el mundial. Bueno, entonces, sin más, hoy los dejo porque se pone sabroso. Vamos a leer las otras dos escenas que son las que terminan, son 4 escenas en este acto tercero, y las otras ya nos muestran, como les dije, es prácticamente el inicio de todo el proceso del juicio y en la parte contenciosa jurídica que nos competen o que les compete más a ustedes. Y ya se está dejando de plano pues la parte romántica, sin olvidar que es Shakespeare, ¿no? Él mezcla todo lo romántico en todas partes, en todos lados. Tatiana, te escuchamos. Buenas noches, doctora presente. Bueno, como es primera vez que estoy en esta sesión, tengo una duda frente al texto. Nosotros tenemos acceso a él, el campus está porque no lo veo. Pues de pronto como para tenerlo y actualizarlo más. No, no te escucho.
No te estoy escuchando bien, deberías No, acercarte un poquitico más al dispositivo. espérame. Ahí ya te escucho Ahora mejor. sí. Ahora sí te escucho mejor. Es respecto al texto, que si nosotros tenemos acceso a ese texto Ahí para sí. estar como en contexto con... Sí, vale, Tatiana, los voy a subir a los grupos otra vez y los videos están en el canal de YouTube. Nada que los subimos al campus, pero sí los vamos a subir. Bueno, Ah, bueno, listo. muchas Igual gracias. yo los voy a pasar, sí, para los que entraron hoy, pues bienvenidos. Dale, Eh, ahí queda eso. Listo, Tatiana. Vale, creo que John gracias. Freddy estaba en la misma situación, para que se actualicen ahí donde íbamos. Igual este libro es muy cortico, son 60 hojas. Vamos en la página. Vale, Esmeralda, gracias a ti por la compañía. Vamos en la página 42, ya vamos a acabar. Son 67 hojas digitales, ¿no? Bueno, paisanas, paisanos, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves con Filosofía del Derecho. Ya salimos de Marx, entramos al positivismo y empezaremos a trabajar. Bueno, un abrazo, feliz noche, que descansen y feliz día remunerado gratis. Ustedes tienen puente festivo, me acabo de enterar el lunes. O sea, de chévere, así, porque sí, solamente ustedes. Claro que como irán algunos días para trabajar en la casa. Bueno, un abrazo para todos. Descansen. Feliz noche, Feliz gracias. noche. Buenas noches.